Bienvenidos a este nuevo episodio de 360 Inmobiliario. Hoy un tema fabuloso, interiorismo, el arte de vivir mejor. ¿Y qué mejor que Laureano Romani, interiorista, estilista, parate, vos, corregime porque... Estilista de eco, dijiste bien. Estilista de eco. Y creador de contenido porque también la mueven eso. Así que hoy nos vamos a dedicar a conversar de aquello que nos atrapa de los lugares que habitamos, o más bien lo que nos atrapa de los lugares que habitamos. Lo dije bien. Lo dijiste bien. ¿Qué es lo que nos invita a quedarnos en los lugares o a salir corriendo de esos lugares? Que te repelen. Qué bueno eso. Invita a quedarte cuando encontraste un lugar que obviamente va a hablar de vos, va a hablar de ese cliente en particular, o va a hablar de la marca, porque estamos hablando de lugares, bien lo dijiste. Hay un departamento, una casa, una mansión, un club social, una tienda, una oficina. Hay muchos lugares que invitan a entrar, invitan a quedarse, y por el contrario otros que no, como McDonald's en algún sentido. ¿Conocen esa de que las sillas no son tan cómodas? Invitan a quedarte 40 minutos. Hay toda una cuestión muy linda que tiene que ver con la arquitectura y el interiorismo de invitar o repeler. No repeler en el mal sentido, sino que son esos lugares de restringirte. Paso. Restringir, porque en McDonald's o en cualquiera de otras, sin nombrar marcas, o cualquier otro restaurante, hay otros que invitan a quedarse, como otros que son de paso. Hablaste muy bien del interiorismo, cómo llama, cómo... El arte de vivir. Cómo define, ¿no?, nuestro espacio, nuestro propio espacio. Hay lugares que no invitan porque no son acogedores, porque no hablan de la persona, porque pueden estar desordenados, y que no se malinterprete el desorden como algo tirado. Yo voy a una casa y está ordenada, pero están los juguetes de los niños tirados. Eso, no hay un desorden, la casa se está viviendo, ¿sí? En interiorismo se habla como de desorden, eso que llama la atención y que altera, que pierde la armonía de algo. Y pierde el ritmo, pero puede ser que no esté ordenado porque estoy de mudanza, porque hay un proceso, porque soy desordenado y no me gusta tirar, y me gusta tirar la ropa o el calzado en cualquier lado, a que haya algo momentáneo. El ejemplo burdo sería: entro a una casa y tengo la heladera y el lavarropas en el living. ¿Y por qué es? Porque me estoy mudando, porque no hay espacio en la cocina. Hay muchas cuestiones que no tienen que ver con el desorden per se, sino que la coordinación el momento de toda esa... de la vida en el que estemos. Estamos construyendo algo, entonces hay momentos para que eso no vuelva a estar ahí, o se diseñó mal y no tengo un espacio para poner mi heladera, mi lavarropas, Entonces hay que hacer una intervención para separarlo del living, ¿sí? ¿Y qué tan importante lo percibe la persona que habita esos lugares, o que no solo el término de habitar o el verbo habitar, sino que los vive? O sea, ¿qué tanto lo percibe al orden o al desorden como factor emocional? Vos que convivís con esto, ¿cómo lo notás? Yo tengo un TOC, ¿no? Entonces, y me gusta estar ordenado. Parece mentira, pero si está ordenado, a veces no necesita estar limpio y reluciente. El orden nos va a dar, o nos va a alterar, o nos va a producir más quietud o menos ansiedad. En el tiempo que vivimos, ese desorden nos puede generar ansiedad. Creo que en otra parte me encantó los chicos de marketing. ¿Texto? Sí, me pasaron como una guía y me encantó esos tópicos. Ahora lo vamos a ir tocando punto por punto. Me encantó. Hay unos tópicos muy copados, y en uno de esos dice, ¿qué produce? Espera que lo recuerde. Como decir, si hay algo, eso, que va a alterar ese ritmo. Tiene que ver con tu personalidad, cuán ordenado o prolijo seas. Tiene que ver, repetimos, entonces, con el momento de la vida en que te encuentres. Si estás recién casado y llegaron todos los regalos, te estás recién mudado. Otra cosa es que el ser humano es como muy procrastinador, y que casado con hijo y todavía sigue estando la caja de la primer mudanza. Ahí veo un desorden, o ser un poquito vago o cómodo. ¿Pero no te parece también que puede pasar a la inversa, que el desordenado en el orden tampoco se halla? Obviamente, porque tiene que ver con una cuestión de personalidad. Cuán ordenado o no sos, si te gustan esos elementos. No, esto es lo que quería rescatar y ahora lo recuerdo.
espacios que, vos preguntaste, espacios que alteren. Hablamos de diseño interior, que creo que hablabas de eso, es si altera o no, si produce calma o no. Si estoy en un espacio que tiene muchos estímulos, pero está ordenado, si te gusta coleccionar arte, y por caso pinté esa pared de un color brillante, eso va a alterar los sentidos. ¿Está bien o está mal? ¿A mí me puede gustar o no? Es para diferentes tipos de clientes. ¿Cuánto esos elementos o qué elección va a alterar más? Alterar en el color, cuando dijimos de por qué decido pintar de algún color algún ambiente, y porque es el espacio de trabajo, es el espacio de relax, donde tengo el playroom. No voy a pintar de un color brillante el cuarto o el cuarto de los niños. Entonces, hay elementos, nada está prohibido en interiorismo, que quede claro. Ahí va. Lo podemos aplicar en diferentes gradientes, pero nada está prohibido porque tiene que ver con qué sé yo, como interiorista de vos, que soy el cliente, cómo utilizás o vivís esos espacios. Vamos a poner un caso. Por eso es que no está prohibido nada de lo que dijiste, sino que depende del cliente. Yo te llamo y quiero que me veas mi casa porque la verdad que me comentaron de que vos haces esto. Vos haces, ay, me encanta, me encanta. Vamos a lo rústico. ¿Qué haces? Me dijeron que te llame, pero no sé qué haces. Claro, me dijeron que te llame y yo la verdad que no sé qué mueble poner, no sé qué pintar, no sé qué hacer. ¿Viste? La típica, sobre todo nuestra típica de ciudad. Y ahí entra otra cosa importante, es si el diseño importa o no. Bien, me gusta. Suponete, seguimos en esa línea del hipotético caso, donde llegaste a mi casa y te encontraste con una pared fucsia, con una mesita así, en un ambiente así. ¿Cómo empezás a pensar con tu forma de pensar el interiorismo y lo que podés identificar que a esa persona le puede gustar o puede coincidir o machear, como se dice? Bien, porque hay una gran pelea ahí, ¿no? Entre lo que vos podés sugerir y lo que el otro quiere de eso. Sí hay una gran pelea. Está buenísimo entender que cada proyecto, si se realiza a medida, yo tengo que sumarme a las posibilidades del cliente y a lo que le gusta del cliente. Sí, el profesional del diseño, hablando de arquitectos, cualquier otra, va a dar su parecer y va a dar su mejor parecer. Ahora bien, puede que eso no tenga que ver con ese cliente en particular. Hay una lucha siempre, como cualquier profesional, porque él sabe más de eso que el otro cliente. Pero el cliente define, decide. Entonces, también como profesional hay que bajarse un poquito del pedestal y decir, hasta acá llego, porque es entendible. Yo te puedo producir una casa muy de revista, pero la casa de revista tiene que vivirse como tal. Y al mes voy a llegar y los juguetes estaban tirados, el gato me rompió el tapizado del sillón. ¿Sí? ¿Y llegás a poder identificar a qué persona vos no podés ayudar con tu estilo? Porque me trajiste el punto profesional donde alguien debiera conocer técnicamente más algo que por ello se use ese servicio, ¿no? Por eso yo contrato o busco a alguien que técnicamente sabe más que yo. Más que vos en ese sentido. Bueno, ahora, también a esa pregunta es poder saber decir, che, mi estilo, lo que yo sé, lo que técnicamente te puedo aportar, no es coincidente con lo que vos estás buscando que yo te dé. ¿Puede pasar también? Puede pasar. Lo pienso más en otro tipo de decoradores. Yo hago una cosa como muy pegada al estilismo, porque hago mucho contenido para marcas y todo, donde tengo que mostrar todo el amplio panorama de las cosas que venden. Entonces, hay mucho por hacer. Cuando eso yo lo llevo a un proyecto de diseño de interior real, tengo que limpiar todo eso y hacerlo más personal. Pero también es verdad que hay otros tipos de decoradores o arquitectos que tienen un estilo muy marcado. Si yo como cliente ya elegí ese porque estaba de moda o porque tengo un contacto y no tuvo nada que ver con tu estilo personal, ya empezamos mal la charla. Pero claro que puede pasar de esto de que encuentres que en una primera charla, en un primer encuentro, digas, no puedo ayudarte, me gustaría, pero te recomiendo tal profesional. Lo he hecho. ¿Por qué? Porque tiene que ver nosotros como profesionales donde en la dimensión de los proyectos en los que te embarcas, es verdad, yo estoy comenzando y quiero abrazar todo, yo ya tengo una carrera hecha o tengo un recorrido y tengo un cliente y me enfoqué,
como vos dijiste, solo en interiorismo para farmacia. Perdón, como en diseño de farmacias, de restaurantes. Igual. Y no puedo embarcar como mandar todo mi equipo a un proyecto pequeño, Claro. lo que llamamos de vivienda Sí, sí, unifamiliar. Hay mucho, eso tiene que ver con la calidad y cantidad de profesionales o el recorrido que hayan hecho. O Yo lo, particularmente... o lo específico que sea o lo tu específico servicio. que sea el proyecto en el que te embarques. Exacto. Muy bien, muy bien. Pero yo como estilista en algún sentido también lo que quiero es entrar a tu casa, volviendo a la pregunta anterior, leer todo lo que tenés y ayudarte a componer desde ese lado. Yo soy muy respetuoso de las historias, de los elementos, de los objetos, de los muebles que cuenten algo. Entonces, por ejemplo, había un cliente de acá de Gualeguaychú que le hicimos la casa en Cencerros y me dice, no me gusta nada de lo que tengo. Quiero tirar todo. Al final le recuperamos el 90% de esos muebles riquísimos con historia e integrados al proyecto nuevo. Pero ¿qué hicimos? Se retapizó, se cortaron patas, se lavaron, se pintaron. O sea, ser respetuoso también de eso. También tiene que ver con, lo sabemos, con Lo económico. con la inversión. Si se puede realizar en etapas. A mí me gusta mucho eso, de poner en valor cosas que parece que al ojo del otro no tienen valía. No sé, entras y ves en un placar guardado cosas que digo, estas son piezas hermosas que vale la pena restaurar valorizar en el sentido que se vean, encontrarle un espacio. Vamos a lo de Vos siempre. tratás de identificar, tomando lo que mencionás, a partir de los materiales con los que contás, ¿tratás de identificar un estilo? ¿Hay estilos Sí, de claro, interiorismo? claro. Porque también viene a cuento de eso. Yo tengo esto que decías, muchos elementos regalados, heredados, que compré de viajes y los tengo todos tirados en casa cual amontonados. Y necesitas una persona que encuentre un estilo, hay que encontrar una conexión, hay que encontrar un diálogo entre todo eso. Claro que se puede. Puedo entender que te gusta más el arte, que te gusta el deporte, que te gusta coleccionar armas, que te gusta la pesca, que sos un motoquero y uno puede identificar eso. Ahora bien, vos tenés que darle un espacio, un valor a cada uno de esos elementos y objetos, ponderarlos, obviamente. Pasa siempre esto. Tiene que haber, o sea, a veces, no siempre, pero a veces los proyectos de interior los lidera la mujer de la casa. Ok, pero tenés que dejarle para el hombre de la casa, que es el que pone la guita, un espacio. Es el perfecto. ¿Y cuando la guita la pone la mujer? No. Pero siempre tiene que haber un espacio para todos. ¿Cómo se componen las familias? Tiene que haber un quincho hermoso porque te gusta mucho recibir amigos y hacer asados con una mesa muy larga. A la dueña de casa le gusta tener un spa en su casa, se puede producir eso. Tenemos chicos ya crecidos que tienen que tener su espacio para trabajar, para estudiar. Tenemos un amigo o el mismo es contenido, o hacen, ¿cómo se llaman? Los gamers. Ajá, los pibes, bueno, entonces sí. tiene que tener todo un cuarto acondicionado para tal cosa. El peor proyecto, y vuelvo de nuevo a traer alguna idea, en el que uno se puede embarcar, en el que el profesional hace lo que tiene ganas y no lo que necesita el cliente. Sí. Son, creo yo, que en muchas de las profesiones los peores errores. Pero, yo soy un convencido que nosotros vivimos en el mundo de las restricciones, en general. Siempre. Estamos en Argentina, el primero es el monetario, pero... Sí, y no solo en la Argentina. El mundo en el que caminamos existen restricciones, mayores o menores. Sin duda. ¿A qué venía con esto? Que muchas veces el gusto personal de yo quisiera tener que este ambiente tenga tal o cual cosa, no es armoniosamente viable para determinados estándares. Claro. Entonces, seguramente te estoy poniendo el dedo en la llaga por una sencilla razón de que creo yo que en tu rubro es como que se profundiza eso. Porque, che, yo soy el que me voy a sentar en este sillón. Che, yo soy el que voy a comer en esta mesa. Che, pero vos tratás desde tu conocimiento de decir, mirá que esta mesa con ese sillón... Claro. Para que logres tal cosa. Ahí diste la clave. Vos, como profesional, siempre tenés que hacer escuela de eso. Tenés que dar tu parecer y contar. Ahora bien, el que tiene la palabra final es el cliente. Por más que no esté acorde a un proyecto interesante. Sí, siempre. O yo me manejo de esa manera. Una cosa es que nos sucede mucho en este rubro, arquitectos decoradores, cualquiera, también hacemos algo como para las redes, para el premio y demás.
no tiene que ver con un proyecto de interiorismo real donde va a vivir una familia, donde hoy tenemos que decorar esta casa de 300 metros, pero me voy a enfocar en estos 3 ambientes principales porque son los que vivo. Pero más adelante yo te llamo porque los chicos van a crecer, se van a mudar de cuarto, van a empezar las pijamadas, van a empezar los asaltos, van a empezar los asados y la casa va a mutar. Me gusta mucho eso también de diseñar de tal manera de que haya muchos elementos componibles. ¿Qué sería eso? Diseñar o pensar, no sé, diseñar o pensar un living muy lindo, donde ahora no tiene el tamaño adecuado, pero compré otro par de poltronas que ahora fueron a otro espacio, pero a futuro se van a integrar. Me gusta mucho componer desde ese lado. Claro, ¿sí? claro, claro. También los cuartos principales o los cuartos de chicos que compramos muebles que luego se van a subdividir para nuevos espacios, nuevos ambientes, pero yo sé que tenemos el mismo set de lámparas, el mismo set o ropa de cama, ciertos elementos. Me gusta trabajar en eso, porque hay que entender eso, que el diseño interior más para una familia va mutando. Viste que no es lo mismo para una oficina, para un comercio, para un hotel. Absolutamente. Claro, ¿no? La arquitectura en sí tiene ciclos como muy marcados, tendencias, siempre la moda existe. El interiorismo también tiene como su fecha de vencimiento. Cuando yo armé un proyecto de mi vivienda, independientemente de lo generacional de quien la habita, ¿sí? El interiorismo, o sea, el modelo de interiorismo, ¿también tiene fecha de vencimiento? Entiendo que sí, pero no lo sé. Sí si la tiene, ¿qué tan larga es? No es algo tan común en el sentido... Vos pensás que las tendencias de diseño y de moda van cambiando con las temporadas. Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Cuándo sucedió que vos vas a cambiar tu casa temporada tras temporada? No sucede nunca. Lo que sí sucede cuando existe o se lanza un Pantone del año que se puede incluir en el interiorismo y demás, es cambiar un objeto. Eso significa que la casa está viva y son lo que hacen, de lo que viven las casas de decoración. Cambiar con pocos elementos. El interiorismo general de tu casa no lo vas a poder cambiar. Hicimos un mueble a medida muy lindo, muy guapo, hicimos una cama. Voy a poder cambiar la ropa de cama, voy a poder cambiar los objetos, voy a poder cambiar los cuadros. No suele cambiar la casa temporada tras temporada ni tendencia tras tendencia, pero dijiste algo muy particular. Lo que se asocia, ¿qué es tendencia? ¿Qué es moda? ¿Y qué sucede después? Lo que está en tendencia es lo que está viniendo, es hacia dónde se enfocan las cosas. Lo que es moda es lo que ya lo vimos en todos lados. Léase. Paredes varilladas, paneles varillados. Los vimos hasta en el hartazgo. Acabo de venir de Milán, entonces lo que está ahora de moda sí son las texturas, pero vuelve la panelería grande. ¿Te acuerdas de esas paneles de esas entradas a los lobbies y eran paneles de tipo roble? mármol. En madera, textura madera. De madera. Ya no la textura y el varillado. Mira. Pero sí vuelve la panelería y de madera oscura, cosa rara. Pero eso Mira. es muy una tendencia de Europa que en Argentina vuelve aquí o la vemos a los 2 años. Nosotros somos tardíos para eso. Pero es un elemento que lo traigo a colación porque me gusta mucho los paneles varillados, que vienen en panelería grande, vienen en tiras. Se puso hasta el hartazgo el ejemplo burdo, pero lo vi en redes, que como está de moda, lo uso. Y empiezan a mostrar la casa, y era una casa toda de muebles franceses. Nada que ver. Nada que ver. O sea que porque estaba de moda, le metieron el ahí. estudio aceptó que el cliente lo ponga. Y no. Acuérdense, siempre, lo que es de tendencia es algo que lo vemos y se va viendo lentamente. Ya lo que se puso de moda es que lo que se repitió y se vio hasta el hartazgo. Pasa en diseño, pasa en moda, donde un clásico... ¿sí? Entonces, también sirve para ahí en la moda, ¿no te parece que empieza a ver, cuando sale algo de moda, empieza de todo tipo y color y presupuesto? Entonces, claro, que se asemejan a... Se asemejan a... Bueno, eso es la ley de la mimesis, de imitación, yo quiero eso, pero está bien. Pero hay que entender que en diseño de interior no nos guiamos tanto por moda, sino por las tendencias. ¿Qué significa? Lo que va a venir, a ver, mi diseño de interior o mi tienda, mi oficina, ¿tiene que ver con eso nuevo o lo tengo que poner solo porque está de moda? Ahí es cuando decís que sucede... Por ejemplo, en los colores muy choqueantes, cuando uno decide pintar una pared de colores muy estridentes en un cuarto principal, en una cocina, donde altera el ritmo que natural tiene que ser calmo, o algún elemento, por ejemplo, está muy de moda los papeles pintados, vinílicos, de unos diseños hermosos que se pueden hacer a medida, a pedido, con un diseño muy ad hoc.
Pero pasa que eso, si no encontraste el lugar donde, que puede ser de paso, un toilet o algo, si vos lo pusiste en otro lugar, eso ya a los 2 meses te cansó. ¿Vas a tener el dinero para cambiar eso? No. Entonces hay que ganas, porque ni muchas ganas, veces porque cuando tener uno toma... gente adentro haciendo... Sí, bien. Entonces tiene que ver un poquito con estas cosas que quedan, diseñar un poquito en esa trayectoria. ¿Cómo va a ir sucediendo mi casa? ¿Cómo va a ir cambiando? ¿Y Si opto por lo de eso de tendencia, mañana me cansé. cómo se van descubriendo esas tendencias? Porque cuando uno habla de tendencias es porque hay algo que tiende a ser. Que tiende a ser o que va a venir. Y es lo que vemos en los medios. Por eso ahora estuvimos en Milán y fue justamente en la Semana del Diseño en Milán y rescaté un montón de cosas que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ellos trabajan el mármol como papel, pero unas maquinarias y unos diseños increíbles. El mármol es arcilla en sus manos, mármol y madera. Para nosotros son elementos caros, no son elementos o texturas que le gusten al argentino. No nos gustan mucho las texturas brillantes. Entonces, está de moda allá, pero porque tienen una industria de años y acá eso no se puso de moda o se reserva para ciertos, no sé, para un lobby de un hotel, para una entrada, para una mesada, para una alzada. No es que porque está de tendencia de nuevo lo vamos a tener que usar. Claro. ¿Sí? Claro. Hay sitios, hay revistas de decoración, hay sitios especializados donde nos muestran hacia dónde se va a enfocar todo. Pero tiene que ver, yo llamo siempre esto como el diseño es muy idiosincrático, porque que en una parte acá lo ponemos, ¿no? Que hablar de nuestra ciudad, cómo se comporta el diseño. Tiene que ver con los materiales. Europa tiene y también pasé por Casa Decor Madrid, donde los materiales tienen una riqueza, tienen un amplio espectro. Claro. Nosotros no tenemos esos, no hay la tecnología, no está aquella persona que lo pueda pagar, pero sí tenemos los profesionales que le pueden aquí, en estos territorios, sacarle todo el partido posible. Claro. Yo siempre digo que no es que lo de afuera es mejor, es que tienen más posibilidades, tienen más años haciendo lo que saben hacer, y aquí con un profesional argentino, pero allá la rompen. Lo atamos con alambre y así funciona. La descosemos, porque no saben resolver como nosotros resolvemos con lo mínimo indispensable. Entonces, lo que nos muestran estos sitios es hacia cuáles son los desarrollos, materiales más tecnológicos. Muy loco, porque una de las tendencias que rescata son materiales tecnológicos que saben como naturales. Entonces, con la marca del tallado del mármol, maderas con nudos, ¿no? Pero todo artificial. No es artificial, sí. Son materiales naturales tratados con una tecnología para que eso, pero siempre con el rasgo de lo manual o artesanal. Ah, mirá vos. Sí. O sea que no es que es artificial. Y eso es lo que demanda el lujo. Ahí es cuando decimos, esto es lujo, que tengas un producto que está artesanal, ¿no? O que tengas ciertos acabados, claro, marmóreos, porcelaníticos. Bueno, tiene que ver con los presupuestos. Sí, o sea que las tendencias vienen a mostrarnos para dónde iría todo. Y desde propuestas de, llámese, las empresas productoras de nuevas cosas. Totalmente. O sea, a partir de ahí, esas empresas por ahí tienen alguna visión de cómo pudieran proponer nuevas materialidades y cómo esas se insertan en determinadas situaciones. Lo dijiste y ahí empieza hasta que llega, capaz, a ver si identifico el ciclo, propuestas, tendencias, moda. Luego empieza de vuelta. A ver, bueno, mira, dijimos, y ahí vuelve el ciclo de nuevo. Moda es eso, lo que vimos hasta el hartazgo en algún lado, pero porque estuvo de moda, lo viste en tu casa, en el consultorio odontológico, lo viste en una tienda. Pero lo que nos estamos... ¿Sabes qué significa moda en términos estadísticos? Lo que se repite más veces. Lo que se repite más veces, claro. Pero lo que se repite más veces es lo que viste y te cansó. Entonces ahí comienza nuevamente el ciclo. Tendencia es lo que vemos en unos 2 o 3 pocos lugares. Lo traigo a colación porque yo daba producción de moda en la UPI, siempre hablábamos de esto, ¿no? Es algo que empieza a verse en algún lugar y luego se repitió y aburre. Tal cual. La repetición aburre. Lo que hablábamos de este cúmulo de tendencias y de propuestas es, como las grandes empresas, es mostrarte el amplio abanico de elementos o de cosas que vos podés elegir. Vos vas a una casa de telas y vas a elegir alguna que vaya con la campera que querés armarte. Vas a un menú de un restaurante, hay muchas propuestas. No digo que eso sea tendencia, digo que son las opciones que el ser humano tiene para elegir. Siempre ahí volvíamos a hablar de lo personal de la casa que puede elegir y hacerla bien personal,
¿no? Al espacio que habito. Siempre viste que está la discusión cuál está primero, si es lo que el consumidor empieza a descubrir o lo que la producción empieza a proponer. A demandar. O sea, El huevo y la ¿el gallina. consumidor es el que está exigiendo tal o cual cosa o el productor propone y el consumidor se adapta? Yo voy por la segunda. Yo voy por la empresa que produce, sí tiene que estar a cuento de tendencias, qué es lo que va a producir o qué va a elegir producir de todo su amplio espectro. Pero yo voy más por esa segunda. Me pasaba, cuando hacíamos ambientaciones de eventos, me pasaba eso de la gente no compra lo que no ve. Si vos no produjiste algo, sino vos como un estudio de interiorismo no produjiste algo donde mostrás ese aspecto, lo que podés llegar a lograr, el cliente no lo va a comprar. Si tengo una tienda de lo que sea, de zapatos, y no pongo en vidriera lo que te voy a ofrecer, la gente no se va a imaginar. Tenemos un mundo de muchas opciones, de muchos estímulos, y si no me mostraste a dónde va vos como profesional, lo que sea, o como tienda, no puedo elegir, no sé. Sí, no le das el valor agregado que le Hablando puede del dar. común de la gente, ¿no? Porque nosotros como decoradores o trabajando o imágenes o arquitectos en otros rubros, sí podemos hablar con otro profesional y hasta no necesitamos una imagen que avale eso. Pero volviendo a un proyecto de interior, ¿vos cómo vas a empezar? Vos viste algo que te gustó. Tomaste una imagen de referencia de cualquier sitio, de Pinterest, de Instagram, de una revista. Entonces, quiero ir por ahí y volvemos a lo primero. Llego a tu casa y, ¡ala, miércoles! No es esto nada que ver, ¿no? Tenés un estilo muy campestre, muy rústico, muy moderno y vos querés ir hacia otro lado. Claro que el diseño interior te va a acompañar en todo ese proceso. Hay momentos que se hace más difícil, claramente, pero sí va a empezar por algo, por un estímulo, por mínimo que fuere. Viajaste y viste algo que te gustó, vas a traer una fotografía. Fuiste a la casa de tu suegra y viste algo que te gustó, te llamó la atención. Claro que eso se puede reproducir. Es una muy buena imagen, muy buen punto de referencia para comenzar a trabajar. O sea que empieza desde la propuesta. Desde hacia la el propuesta. consumidor. Yo creo que viene más por ahí, sí. Y recién también, cuando hablas me largás disparadores, ¿viste? De uno estando en el rubro, yendo a visitar casas permanentemente, creando hábitat, porque a la hora de desarrollar, Claro, estás pensando. estamos creando Ahí hábitat. de cero, está muy buena la propuesta ahí. Y muchas veces te encontrás, más ustedes que nosotros como desarrolladores, con, Laureano, quiero hacer esto, mirá esta foto, quiero tener el living así, quiero... Y cuando mirás la foto que te muestra, es una casa de country con una vista a la playa infernal y visitaste su propiedad y es un tres ambientes. No por menospreciar el tres ambientes, sino que no coincide absolutamente nada este interiorismo con lo que puede hacer la propuesta espacial que tenés que tratar. ¿Cómo se juegan esas cartas? Bueno, ahí sí no te voy a mentir que empezás a transpirar un poquito y decir qué digo para no ofender. No, tampoco va por bajarle los ánimos al cliente, pero claro, hay que ponerlo en situación. Que no todo el mundo... ¿Lo entiende? Claro, porque no es una manera despectiva de la casa o el departamento, no, sino es, che, esto estuvo pensado para un espacio y vos tenés que pensar lo tuyo para otro espacio. Para otro espacio. Ahí es a lo que vamos. O sea, un poquito el profesional ahí debería poder ayudar y acompañar eso, pero no significa que no se pueda lograr. Significa que va a tomar otras dimensiones el proyecto, claramente. Te gusta ese sillón y no se puede, es un sillón de 4 metros por 2 y vos tenés un espacio muy pequeño. Entonces, digo, hay que hacer escuela. No, nunca digo que no a ese tipo de proyectos, sino que hay que ir también adaptando el gusto del cliente y haciendo que entre en el mood, porque cuando uno se empieza a imbricar como profesional, ¿no? Como dueño de la casa y del proyecto, en que vos pongas de sí esto de vamos a cambiar, vamos a poner aquí, vamos a hacer esto, está buenísimo, no solo porque soy el profesional que sepa, voy a definir todo. Es un ida y vuelta, ¿no? Que quede claro que es un ida y vuelta, o a mí me gusta pensarlo así. Yo no me impongo en ese sentido. Entiendo que hay momentos, que hay tiempos, que hay diferentes presupuestos. Por ejemplo, estábamos el otro día, estábamos armando una casa en Prado de la Adelina y paramos el proyecto porque había que hacer la pileta. Perfecto, hacemos la pileta, los chicos disfrutaron todo el verano y ahora vamos a continuar.
Pero hay momentos. Entonces Ok. no es que no se puede hacer algo. Hay momentos para todo. Y ahí te agrego, te voy cortando, pero te voy tirando piecitas. ¿Cómo empezás a pensar un proyecto de interiorismo? ¿Qué es lo primero que empezás a pensar desde lo primero hasta lo último? Si viene alguien a decirte, toma, mi casa está de cero. Te digo medianamente lo que busco, la casa tiene living, tiene comedor, tiene cocina, tiene dormitorio. ¿Por dónde empezás? ¿Cuáles son los puntos flacos que atacás vos y cuál es el valor que vos le vas a dejar en tomar ese proyecto desde cero? Vamos a pensar en un proyecto de cero. Qué bueno que está eso. Lo hago, es lo que hago siempre. Primero pregunto, ¿cómo se compone la familia? ¿Cómo vive el espacio esa familia? Y si está vacío, ¿cómo lo van a vivir? Ahora bien, pregunto gustos. ¿Qué es lo cuál ambiente es el que querés que empecemos? ¿Por el que empecemos? Lo ¿Por define el qué? ¿Y cliente por eso. qué? Eso lo define el cliente. Mira, me encanta recibir amigos a ver el partido. Me compré un tele de 150.000 pulgadas. Entonces vamos a empezar por el living, porque todo va a suceder aquí. Pero también quiero que la cocina, porque a mi mujer le encanta cocinar y recibir. Perfecto. Ahí, por eso digo, hay que pensar el todo y empezar a trabajar en etapas. Empezamos también a trabajar en etapas porque, como vuelvo a repetir, la familia va creciendo o decreciendo porque los chicos se fueron a vivir afuera y ahora el espacio que dejaron los chicos que se fueron a vivir afuera va a ser el spa o el espacio de costura. Hay mucha gente Decreciendo en cantidad de en habitantes. cantidad de habitantes, porque está bueno que ahora como se vuelve a tener la casa como el espacio que contiene y donde hay momentos de ocio, pero también de trabajo, puedo disponer ese cuarto que lo que era del playroom ahora va a ser mi escritorio, aquel espacio pequeño va a dar comienzo a mi proyecto de emprendedurismo, sucede. Entonces yo siempre pregunto eso, ¿por dónde o qué ambiente es el que más vamos a vivir? ¿Qué ambiente es el más importante en este sentido? También se empieza a trabajar no sé, llamo al carpintero y sí va a producirme todo el living, pero también voy a armar ese mueble en el cuarto principal. Me gustan mucho los cuartos principales, yo digo que es el espacio donde aparte de descansar es que quiero que sea un cuarto de hotel, ahora también hay un espacio de spa en el cuarto principal, quiero que haya texturas calmas, relajadas. Y después tiene que ver con la necesidad particular del cliente. Che, necesito resolver. La nena ya no la tengo en la cuna, quiero armarle la camita, las dos camitas a las nenas y empezamos por ahí. Y en la Qué lindo diaria, sería, ¿no? También de cero, es más difícil, pero siempre la casa ya está sí, viviéndose, mayormente, ¿no? Ahí te iba a mayormente. preguntar eso. Si en la diaria te encontrás más con proyectos que ya están habitados o con proyectos de cero. ¿Y qué tanto? A ver cómo te formulo esta pregunta. Porque tiene que ver, creo yo, creo que tiene que ver con algo cultural, ¿no? Tocaste el tema de los dormitorios. Uh-huh. Por ahí venimos con un arraigo de poca importancia de determinadas cosas de los ambientes. Algunos en la cocina, otros en los living, otros en los dormitorios. Pero ¿cómo desde tu profesión revalorizás la importancia que sí se le tiene que dar no solamente a un ambiente, sino al todo de la vivienda? Porque más allá que lo hagas en etapa, Uh-huh. pero bueno, hoy nos centramos en el living, que es tu prioridad, pero no dejes de pensar que vos salís del living y llegás a un dormitorio, que tenés todo desordenado, que volvemos al desorden que Al planteaste desorden del inicialmente. inicio. ¿Cómo trabajás esas cositas? ¿Cómo educás esa situación? Bueno, de lo general a lo particular, ¿no? ¿Qué se dice? O sea, sí veo el ambiente, la casa toda, sí establezco prioridades, sí empezamos por un ambiente, pero no dejo de darle amor a los demás. Porque la gracia del interiorismo, la gracia del diseño de interiores o el estilismo, llámale, es que con pequeños elementos podemos darle la contención a todo el proyecto todo. o el diálogo entre todo, Claro. ¿sí? La unidad. El proyecto habla de una unidad, de que todo hable el mismo idioma, el mismo concepto, Claro. en el sentido del mismo estilo. También hay que plantear estas salvedades. Tenemos un estilo muy marcado en la casa, pero hay un espacio que es solo del dueño de la casa.
que tiene su X Claro. colección, hace Claro. contenido, él es gamer Claro. o le gusta estar tranquilo, no sé, haciendo maquetas, A eso se lo permití estar un poquito descoordinado, vamos a suponer. Claro, siempre tiene que haber ese espacio propio del cliente, Claro. tanto sea del hijo, de la hija, del dueño de casa, de la dueña de casa. Claro que tiene que haber, pero tiene que haber un diálogo común, Claro. por lo menos en toda la casa, y luego ya separar ese espacio más privado, Claro. propio. Pero sí hay que integrar esto que vos decís. Sí, hay que darle un poquito de amor a todos los ambientes, hay que integrar con pocos elementos o una intervención mínima, llamale, pero tiene que haber se tiene que leer un mismo idioma. Eso sí lo hago. Como de nuevo, planteando diferentes prioridades, pero un poquito de amor en todo. Y es a lo que vamos, que eso estaba en las guías y me digo, hay que leerlo, hay que decirlo. El diseño de interior es para todos. No es solo para el pudiente, no es Muy solo para el que bueno. tiene el dinero. El Muy diseño bueno. interior es para todos. Cuando yo entro a un proyecto y veo que está todo desordenado, pero que con mínimos toques puedo ordenar, puedo decirle aquí va a suceder esto, aquí va a suceder lo otro, porque uno ya está más avesado y entonces digo, ¿y este ambiente? No, guardo las cosas, digo, no, lo limpiamos y este va a ser tu escritorio. Y le armás un escritorio precioso, o es el cuarto pequeño, casi desconectado del cuarto principal, pero puede ser un vestidor precioso, con 2 elementos. Tal cual. Un vestidor hermoso se arma con mobiliario ¿cómo se llama? Que contenga todo, una alfombra, un espejo, una silla. Sí, Y tengo capaz un que vestidor con 3 precioso. cosas Uno se resolviste. asocia que ve esos desarrollos hermosos. El diseño es para todos. Obviamente voy a tener más recursos, o un cliente va a tener más recursos que el otro. Eso tiene que ver con el gusto, cuán avesado, cuán educado, cuán viajado sos. Pero se entiende como que el diseño interior solo si no tengo dinero. No, claramente no vamos a poder mantener un proyecto en el tiempo. Lo vamos a tener que ser muy concreto, muy conciso, una intervención muy concreta, pero se puede, insisto, a mí me gusta rescatar materiales, me gustan materiales nobles. No sé, trajimos a colación este diseño idiosincrático. ¿Por qué lo llamo de esa manera? Porque la piedra Mar del Plata, la presencia que tiene la piedra Mar del Plata en la zona de Mar del Plata. Ahora bien, aquí traspolado a nuestra ciudad no tiene nada que ver. Pero ¿qué tendría algo que ver? ¿A qué podríamos llamar un diseño que tenga que ver con la zona, con el barro, con la terracota, con la cerámica, con nuestra cercanía al río, con elementos que tengan que ver con la pesca o con todo ese mundo? Creo que O tiene que ver... caireles de una comparsa. No, bueno, claro, también, ¿no? Y lentejuelas y el brillo. Bueno, podría ser. Entonces, llamo a que nada está prohibido. Es con el grado, con la intensidad que se aplique a cada proyecto, es el que va a demandar más o no presupuesto y es el que va a hablar más o menos de ese cliente en particular. Recién Entonces, no es que esté prohibido. hablaste de tendencias, marcaste algunos ejemplos de materialidades. Si el que nos está viendo y escuchando dice, uy, che, me quiero llevar algo acá tengo este living, tengo este sillón, si por este medio, sin ver su casa, tuvieras que decir, bueno, mira, a partir de estas tendencias te sugiero que el living, si tenés un living que aproximadamente de 3x5, los sillones tienen que ser aproximadamente esto, este es el material que se está usando, este es el color, si tenés una pared donde está apoyada, bueno, a ver si hacenos una especie de mini guía. Bueno, respondiendo gratuita concretamente a tu pregunta, sería muy aventurado. Es como que un médico diga, ¿no? Que te dé sin un un diagnóstico. examen, Sin un diagnóstico. Es muy aventuroso eso, pero no. Lo que tiene que ver mucho con tendencias ahora tiene que ver con la comodidad. Todo sucede en la casa. Volvimos a tener espacios que recibamos mucha gente. Y tiene que ver con las latitudes. Los europeos no reciben en su casa. Mirá. Son muy privados para abrir su espacio. El argentino recibe, invita amigos, entonces sucede que necesito muebles cómodos y componibles. Esto de que tomé muebles del playroom, del cuarto de los niños y puedo armar un lindo espacio. Cuando hablas de componible, hablas de algo que no quede descolgado. Que no quede por descolgado, ejemplo, que tiene que dialogar. Que antes eran las sillas de plástico que estaban guardadas en el quincho. Pero podés comprar una silla de plástico que hable el mismo idioma que lo que puse en el living. Entonces, excelente. Eso es lo que yo llamo de integrar esos ciertos elementos, ¿sí? Para que no se vean inconexos. Ahora bien, y hay una pregunta que también estaba acá, que hablaba de... hablaba de si hay algo que no lo puedo poner... ¿Qué cosas chicas cambian por completo un ambiente sin meterle una reforma cara? No,
bueno, ahora me la olvidé, A pero ver. hacía referencia a... sí, esto. De si llego y no me gusta, o vos hablabas del desorden, y si el desorden atrae o repele, hay que entender, y si eso puede ser negativo o positivo, hay que entender algo que también eso deviene del interiorismo. Si yo abrí mi casa para vos, es porque tengo una conexión y no te va a importar que veas la ropa tirada. No sé si la casaste esa pregunta. Me gustó mucho eso porque habla también de cómo recibimos en estas latitudes y no afuera, ¿no? Entonces, Igual. si yo te estoy abriendo mi casa es porque sos de mi círculo íntimo. Yo no voy a tener una reunión de trabajo o una entrevista laboral y te voy a invitar a mi casa y está toda desordenada. Tal cual. Si sos mi amigo y entraste a mi casa, entonces eso es algo que también viene del diseño interior. Eso no debería repeler. Había una Claro. pregunta que hablaba de eso, ¿no? Pero la traje a colación porque me gusta dejarlo claro, ¿no? Acá tenemos una que indica qué se ve de afuera. Hay algo que afuera valoran muchísimo de una casa y que acá lo tenemos al lado Y no lo vemos. y lo ignoramos. Y bueno, el espacio. Vos lo dijiste. Los grandes espacios, las galerías amplias con vista al río, con un parque. Nosotros tenemos dimensiones posibles que no tienen en Europa, no tienen en otros lados. Por caso la casa la pensás con una galería muy amplia que se puede ir agrandando, que a futuro va a crecer el quincho, va a crecer con la pileta. Eso no existe afuera. No existe afuera. Hablabas de eso también de que, bueno, vive en un departamento, pero puede tener esa impronta cozy, que se llama como lo acogedor de la playa o del campo. No podemos abusar y no pueden abundar elementos, pero puede tener, por más que tenga menos metros en la ciudad, puedo traer esa estética a la casa. Claro que la puedo traer. Che, y acá te saco un momento de una casa y me vino una de las preguntas que teníamos acá, el interiorismo comercial. Nos Ajá. vamos a otro espectro, perdón. ¿Cuánto puede cambiar un negocio hacia lo que atrae por un interiorismo interesante? Y te traigo esta pregunta porque cuando uno piensa, por ejemplo, en sentarte a tomar un café, a comer algo, no es lo mismo sentarte en un lugar o en otro más allá de la comida. Bien. O de lo que estás tomando comer. Punto muy importante. Creo que el 100% importa. ¿Por qué? Lo que estamos necesitando ahora son experiencias. La hotelería también mutó en eso. Lo que es todo hospitality mutó en experiencias. ¿Qué es una experiencia? Es algo que no tengo en casa y voy a la búsqueda de. Léase, Buena un esa. espacio armado como tal, como un... Son experiencias. Cada vez ves más hoteles enfocados en diferentes tipos de interiorismo. Casas que hablan de eso, restaurantes que hablan de eso, son estéticas. Las estéticas acá están muy marcadas. ¿Por qué? Porque yo quiero una experiencia, quiero la foto para Instagram, quiero el spot instagramable. Entonces yo estoy haciendo una propuesta muy concreta, que se ve más deslucida en un proyecto de interiorismo unifamiliar. Bueno, Claro. pero en una propuesta comercial importa muchísimo y es lo que va a ser diferente mi proyecto de otros. Porque hamburguesa podemos comer en todos lados, sushi podemos comer en todos lados. Ahora bien, no es lo mismo sentarse en un espacio pensado como tal que nos transporte al oriente como en un puestito de un estadio de fútbol donde voy a comer sushi. Claro que estoy comiendo el mismo producto, vas a ver diferente. Entonces, para un proyecto comercial o de interiorismo importa mucho. Quiero dejar algo muy claro, que eso viene de tendencias de antaño, no de tendencias, sino de la forma que se manejaba el diseño comercial. Vos lo verás y la prueba flagrante está en los shoppings. El diseño comercial cada 3 años necesita un refresh y por caso las marcas cambian rotundamente de estilo. En mi casa yo no voy a cambiar el interiorismo, como lo dijimos al inicio, mucho tiempo, pero en una propuesta comercial, en un restaurante, tiene que haber un refresh. Ese es el ciclo más o menos. Ese es el ciclo, sí. No tanto en Bien. un restaurante, que decimos que es una propuesta, una estética muy clara, donde yo voy a tentarlos con eso que les diseñé. No, yo hablo más de una propuesta comercial, de un local comercial, de una tienda de ropa, de objetos, de lo que fuere, tiene que tener un refresh. Se De piensa hecho, normalmente ese ciclo de 3 años. si sos habitué de los lugares, Con te más das razón. cuenta cuando, uy, mirá qué bueno, y te invita a.
Bien, bueno. Sí, de ella. Respondiendo también a tu pregunta, cuando hablamos de interiorismo comercial, el visual merchandising también nos va a ayudar a que el layout sea diferente y que encuentren los productos, que lo hace el supermercadismo, de ahí viene, que encuentren los productos en otro lado donde los pensé, porque quiero que recorras toda la tienda. Muy importante, la vidriera, que es nuestra, bueno, es nuestra cara visible. Entonces yo quiero tentarte desde la vidriera a entrar, a entender que hay algo nuevo, que llegó algo nuevo. Entonces, la arquitectura comercial es también apasionante, la arquitectura de hoteles y de hospitality también es otra. También es cómo se exhiben los productos. De ahí viene el visual merchandising. Y después como también en interiorismo, pero más que nada para viviendas unifamiliares, cuando decimos esto que puede ir cambiando, pero va a cambiar ciertos objetos que tendrán que ver con la temporada. Por caso, el año pasado creo que era el Pantone, era un bordó. Al argentino no le gusta ese morado. No lo lleva la gente vestiéndolo, no lo lleva los productos. O sea que imagínate que son tendencias que nos dicen organismos de afuera de qué es lo que vendrá. Ahora bien, nosotros no las tomamos como tal. No es porque es de tendencia, lo tengo que aprovechar. Ese es el primer error que uno incurre. Donde está de moda, lo usamos. Y después pasa esto que lo viste repetido. Entonces, lo que sí estaría buenísimo dejar claro que tendencias, hablemos de diseño interior, hablemos de moda. Lo que se pone de moda hay que ser muy cautos en qué decidir usar y en el gradiente que decidimos usarlo porque después puede agotar. Después, esto que me gusta rescatar, el diseño sí es para todos. Sí debería cambiar algún elemento, algún objeto temporada tras temporada, porque en el invierno me voy a poner textiles y lanas más acogedoras, calentitas, y todo va a funcionar alrededor de la estufa, de la salamandra. ¿Mucho almohadón o poco almohadón en los sillones? Mucho, queda lindo. Pero en el verano, ¿alfombra pelo grueso o pelo...? A mí me gustan todas. Tengo clientes que no le gustan las alfombras. Vos, por suerte, fuiste de los que le gustaba. No, chute. No, todo. La tengo que cambiar a ese propósito. Tengo que cambiar. Mira, qué bueno que dijiste. Hay muchos elementos que son más acordes para ciertos lugares. Son de alto tránsito, de menos tránsito. Lugares que pueden armarse como esto que dijimos, como un espacio de trabajo, como un espacio de relax. Hay que pensarlo. Todo es factible, solo hay que ver cuán adecuado sería, ¿no? O cuán adecuado resultaría. Pero que hablamos del verano, en el verano las casas se abren, estos grandes ventanales que conectan con el exterior, esta cosa del in and out. ¿Qué significa el in and out? Tendencias de mobiliario que son para la galería, pero pueden integrarse por un diseño muy rico, muy contemporáneo, de líneas muy netas, también podrían incorporarse hacia el adentro. En efecto, si yo abro todos los ventanales, corro todas las cortinas, esa galería se va a integrar a mi espacio, a mi living. Entonces es un espacio que se pensó separado para el invierno e integrado para el verano. Me gusta mucho pensarlo desde ese lado. Obviamente que son otras dimensiones, son otros proyectos donde se puede realizar, otros proyectos donde no. Pero esta cosa, después también los muebles in and out está buenísimo con departamentos jóvenes, de la gente que recién tiene su primera vivienda, los de estudiantes que se van a vivir afuera, las parejas casadas. El balcón que hace de living, el living que se expande con el balcón, el mueble. Después de pandemia, se usó mucho el balcón. Entonces, ¿por qué no poner un silloncito? Si te gusta fumar, ya no se fuma en espacios cerrados. Antes el balcón era para maceta. Solamente. Ahora lo he visto en muchos creo que de ustedes, donde hay en el balcón ya tenemos nuestra parrillita o hay un chulenguito muy moderno. Me encantó. Eso no existía antes. La pandemia nos dejó muchas cosas. Nos dejó trabajar en casa, nos dejó que así como tengan los chicos un espacio de trabajo, de estudio o de jugar, ese playroom, también haya un espacio privado para el dueño de la casa donde relaje, donde lea su libro, donde se ponga los auriculares y escucha la música que le gusta, tomándose un cafecito, un whisky. Esos espacios no... Fíjate que se volvieron a usar. Mira, vamos a hacer un ping-pong y capaz que con esto vamos a ir terminando. A ver. Vamos a hacer así, yo te tiro 2 o 3 opciones y vos me decís cuál va. A ver. En hall de entrada va Drossier. Dressoir, ahí está. Pusimos uno grande. Me quedé en duda esa. ¿Dressoir rústico o net? A ver si era esa la palabra, moderno. Qué vivo. Depende de tu estilo, el estilo de la casa. Todo va. Vos tenés que decirme lo que yo lo que me gusta a mí, vamos de nuevo. Drossier. Dressoir. ¿Net o rústico? Ambos. Ahora te cuento. Si tengo una casa... ¿Sí o no? ¿Uno u otro? No vale. Ahora, hay una ¿espejo sí o espejo no? Sí. Vamos, ¿planta artificial o natural? Arte natural. Bueno, vamos al comedor. ¿Mesas con silla de yute o madera clásica? Solo madera. Yute.
Espejo sí o espeja no en comedor. Sí, Living, sillones, 3 cuerpos, 2 cuerpos. 3. Acompañado de uno o de dos. Perdón, o sea, acompañado del mismo estilo de un cuerpo. De otro estilo. Ok. Alfombra, yute o no sé cuál es la otra materialidad, pero de tela o no sé. Poliéster, porque ahora Poliéster. tiene una imitación. Yute. A ver qué otra cosa más tengo para decir. Bueno, no, Bueno, pero no importa. Pero todo lo que no lo elegí. Esto fue improvisado. Esto fue improvisado, pero todo lo que no elegí, vale. Vamos a la primera. ¿Qué significa poner un mueble rústico o uno contemporáneo? Todo. Todo va a comunicar. Si yo tengo una casa rústica, poner un mueble contemporáneo es el contraste perfecto. Si yo tengo una casa contemporánea y pongo un mueble rústico, es el contraste que necesitaba. No a todo el mundo le gusta. Entonces depende del gusto del cliente o de la propuesta estética. ¿Ok? Tal cual. Pero no es que no podemos usar algo porque no nos guste. Lo que hay algo también que se entiende en interiorismo es que si no somos divertidos o jugados en la propuesta de interiorismo, termina siendo aburrida la propuesta. Pero lo define el cliente. Tal cual. Porque yo como decorador, en el sentido, sí te voy a proponer el contraste, en el contraste de estilos, contrastes de colores, contrastes de materialidades. Pero hay gente que le gusta un solo color, le gusta un solo estilo, tiene una estética muy marcada, no le gusta las plantas y viaja. Entonces, claro, si no te gustan las plantas, ¿cómo te voy a poner una planta natural? Te voy a comprar una artificial y la voy a armar de tal manera. Vienen plantas importadas muy hermosas que reproducen lo natural. Entonces, no es que nada está prohibido. No es que uno o lo otro. No, para nada, para nada, para nada. Por caso, mira qué loco, te gustan mucho las plantas naturales, pero en el toilet que no tengo luz natural y te voy a armar una planta artificial. Ambos mundos. Me gusta lo rústico, me gusta lo contemporáneo, me gustan los muebles de estilo. Un mueble de estilo puede estar restaurado perfecto o un mueble de estilo puede tener nueva vida porque lo mandé a lavar, a arenar, lo pinté de otro color. Entonces, todos los estilos conviven, pero para eso tiene que ser un cliente avesado que les guste ese juego, ese diálogo y un profesional que acompañe ese juego. Pero también lo dijiste al inicio, hay profesionales muy marcados donde no les gustan ciertos estilos. No les gusta jugar, componer. Entonces, como dice la canción, todo depende. Todo depende del tiempo, ganas, presupuesto en el momento de nuestra vida que nos encontremos, cómo va a crecer la familia. Te necesito porque mi mujer vamos a tener el nene y vienen 2 meses y no tengo un espacio con un lindo cuna. Y sabés que en 3 años más el nene ya va a dormir solito y ¿por qué no comprar la cuna o diseñarle un espacio lindo con su cama y su cuna? Bueno, hay muchos tipos de clientes que quieren tener como un container atrás porque les gusta hacer muebles y les gusta restaurar elementos. Yo creo que todo tiene que ver con el momento de la vida en que nos encontremos, pero nada está prohibido en diseño de interior. Tiene que ver con las ganas que tengas de emprender eso, si te gusta que haya un carpintero, si no vas a comprar un mueble y lo ponemos. También tiene que ver con eso. Empezamos a construir nuestra casa y te cansaste porque hubo muchos obreros y querés soledad, pasa, obviamente. Entonces, para venir a decorar, y bueno, Lau, te llamo en 2, 3 años. Perfecto, se entiende. Hay momentos para eso. Así que sí, me gusta entrar en todos los procesos. Creo que también en tu faceta de creador de contenido, que de hecho te sigo, lo haces muy bien, me quedé hemos hablado un montón de la vivienda. Creo que dejamos más de algunos tips, así que el que lo mira, que lo tome y que de hecho nos escriba a ver qué les parece o qué tipo de sillón o color tiene, así Laureano lo voy a cobrar ahí, pero bueno, no importa. No, y te mencionaba, te iba a decir esto, o sea, como persona que ha entendido de que no solo las vidrieras ocurren físicamente, sino que también por medio de estos aparatitos. Y cómo transformar estoy basándome más en aquel comercio, en aquella tienda, cómo llevar eso físico, lo importante que es llevarlo al ámbito digital, llevarlo a una página donde se exponga de tal o cual manera lo que justamente estás queriendo mostrar en una tienda física. Bien, muy bueno, qué bueno eso. Yo me hice muy conocido luego de pandemia, o mejor dicho, en pandemia, cuando no podíamos reproducir la vidriera física porque no pasaba gente por la calle,
a que la marca necesitaba ese contenido para vender. Acuérdate que fue un momento muy fuerte de la venta digital, que ahora está muy parado, un negocio que está muy parado el tema de la decoración y diseño de interior, pero aún así muchas marcas necesitaron salir a vender y a mostrar. La vidriera es tu cara. Entonces empezamos a producir mucho, nosotros teníamos ¿cómo se llamaba? El certificado de circulación de comercio electrónico. Ajá. Y vivo en Buenos Aires, cruzaba la ciudad, cruzaba de Olivos a Barracas en el mismo día, armando vidrieras internas, porque era el contenido que tenía que reproducir el equipo de marketing. Claro. Eso era la posibilidad que tenía la marca de mostrar todo lo que tenía. Entonces me enfoqué mucho en esa dirección de arte y contenido para marcas. Y está buenísimo que se entienda que para cualquier proyecto ahora, la importancia y de tener una linda imagen. Es como que vayas a no sé, una mujer, siempre digo a una clienta, qué lindo, te pusiste el mejor vestido de fiesta y no vayas maquillada y peinada. Pero todo me va a comunicar, ¿no? Hay que encontrar ese gradiente. A mí me gusta cuando hago mucho contenido de ser muy barroco, porque yo necesito que la tienda muestre mucho, pero también hago seminarios de estilo donde le mostramos cómo hacer y aprovechar eso y le digo, en tu casa no es necesario poner todo esto que vemos, porque es la oportunidad de la tienda de mostrar todo su amplio espectro de cosas. Más bien, vos en tu casa no vas a armar una mesa con tantos elementos, no los necesitas por caso. Tienes que lograr un shock visual en 8 segundos. Yo necesito el punch, totalmente. Entonces, es muy importante que las marcas entiendan el poder de esa imagen que muestran al público. Si hablamos en la imagen personal también cuenta, ¿no? Pero esto es la imagen comercial. O sea, que sí, hablábamos de la vidriera, el interiorismo, cómo eso se lleva al mundo digital. Los primeros 30 segundos donde entendí hacia dónde va todo. Tal cual. ¿No? Entonces hay que entender mucho la importancia que se le da a crear linda imagen en redes. Eso viene de la fotografía de moda. Cada elemento que esté en la foto, cada elemento que esté en la vidriera, cada elemento que esté en ese mueble que diseñaste va a comunicar algo. Ahora, ¿qué decidís comunicar? Tiene que ver con ese proyecto de interior, ¿no? También sucede esto que creo que estaba en una de las preguntas y me gusta rescatarlo, es a veces ponemos tantos elementos porque están de moda, porque queremos dejar linda nuestra biblioteca, pero no hablan de uno. Entonces, qué lindo que esos elementos cuenten parte de la historia personal de cada una de esas personas. Esto que dijiste, tengo mi estética muy marcada, pero me fui de viaje. ¿Y qué hace uno cuando va de viaje? Se copa con las artesanías. Pero yo siempre le digo a los clientes, ok, pero si vas a Salta, no me traigas eso que no tiene nada que ver con la estética nueva, ¿entendés? Entonces, es guiarle un poquito el gusto del cliente, pero nos copamos, nos gustan los objetos, uno le pone amor a eso, ¿no? Me lo regaló mi abuela. Esto me lo regaló mi abuela, bueno, no lo puedo no poner ahí. No, que está buenísimo me gusta mucho de eso, de destacar esos elementos que cuentan una historia. No siempre van a contar la historia que necesitamos, pero sí, insisto, va a ser algo personal. Excelente. Bueno, Lau, hay mucho para hablar. ¿Cómo la pasaste en esta tarde? A mí me encanta, fuimos tocando. Yo sigo hasta las 5 de la tarde. ¿Qué hora son? Creo que ya son las 4 de la tarde. Mirá, yo sigo hasta las 5, una hora y media más o menos conversando. Esperemos, que esto obviamente le sea pero total utilidad al que les haya servido. Tienen que seguirme en redes en Laureano Deco. Ahí va. Y obviamente que nos escriban, así generamos un segundo episodio y por allá nos dicen, che, ¿qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué se viene? Bueno, lo invitamos nuevamente a Laureano y nos deslumbra otra vez con todo está bueno esto de, ya que estás armando un lindo canal que me encanta, lo celebro, es muy lindo generar contenido de valía, me encantó que las chicas de marketing me hayan mandado esto, fue un disparador, me gustó muchísimo, lo vuelvo a decir. ¿Me toca jugar a mí de visitante alguna vez? Cuando estés armando algo, yo me voy. Totalmente. No, es que acordate que yo estamos en un proyectito ahí que necesito mostrar los desarrollos hermosos con lo que están en la ciudad, que celebro toda la gente que hace. Me gusta mucho, desde emprendedores, desde empresarios de la ciudad, vuelvo mucho a la ciudad, así que obviamente que tenemos que hacer algo juntos, pero me gusta esto como vos estás armando un canal, esto de proponer, como una mini encuesta. ¿Qué les gustaría que hagamos? ¿Qué gustaría que hablemos? ¿Qué gustaría que nos explayemos? Eso está buenísimo, me gusta siempre acompañar y más para gente de mi ciudad. Así que lo dejo como una preguntita. Buenísimo. De acompañar eso y a proyectos, lanzamientos, tiendas.
Y locales bueno, comerciales, lo que dejamos, sea. dejamos plasmada acá esta situación de comprometernos a traerle una propuesta en aquellos desarrollos que nosotros elaboramos, una propuesta de todo esto que hablamos, cómo se Llevarlo. puede ver materialmente. Claro, Vamos, una nos unidad comprometemos modelo, ambos, exactamente, lo vamos a un generar. showroom, tipo showroom. Claro que mente. Lo vamos a La generar. gente le gusta ver mucho eso. Y Ver hacia sobre dónde todo va. acá en nuestras culturas, en nuestras cabezas, por ahí los vamos a buscar afuera porque no es Porque afuera es habitual. mejor. No, acá Exactamente. tenemos una cantidad de profesionales espectaculares y gente que hace. Claramente, no tenemos por ahí todos los materiales, pero hacemos maravillas con lo poco Con lo que que hay. tenemos. Entonces, creo que hay que darle mucha importancia en ese sentido a los profesionales también que acompañan cada proyecto. Así es. Bueno, en la próxima nos encontraremos, obviamente, y de vuelta nos escriben todo lo que desean y próximamente los veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar.